hermanos. Bien, entonces, vamos a ver qué fecha estamos, hermanos, hoy día. Estamos, pues, aquí en 4 de julio. Hermanos, si por algún motivo mi internet, como está inestable, no logran escuchar, participen, hermanos. Prendan su micro y comenten, y seguramente se va a activar inmediatamente mi internet. Bien, jueves, hoy día es jueves 4 de julio. Jueves 4 de julio, hermanos. La Hermano, lección. Sí, hermana. perdón, lo que pasa es que me habló por interno la hermana Elena y bueno, quisiera también transmitir el pedido de ella para que los hermanos también se acuerden. Ella pide oración por la salud de su hija Damaris, por su vida espiritual, pide también por el viaje de su hermano Rubén y su sobrino Darío, para que lo tengamos en cuenta también, mi hermanito, por favor. Muy bien, hermanos, y también por todo pedido que seguramente hay en los corazones de nuestros hermanos que no han logrado de repente hacerlo públicamente, pero Dios está pendiente, hermanos, de nuestros pensamientos, nuestros clamores que tenemos. Dejemos todo en sus manos de nuestro Señor. Bien, hoy día, hermanos, jueves 4 de julio, el título de nuestra lección, ahí está en la pantalla. Voy a pedir que algún hermano o hermana pueda dar lectura. El Evangelio según Jesús, dice hermano. Muy bien, ahí está el título, hermanos, el Evangelio según Jesús, ¿no? El Evangelio según Jesús. Si se ha puesto el título para esta mañana, entonces estamos hablando, hermanos, del Evangelio, ¿no? Que bien sabemos que son buenas noticias, en pocas palabras, buenas noticias de que hay salvación, de que hay vida eterna en Jesús, ¿no? Vamos a ver este tema, hermanos. La lección de escuela. Si alguien quiere comentar, la comenta, hermanos. Si no, vamos a dar lectura a nuestra lección de escuela sabática. Hermano Justo, Por favor, hermano Marcelino, a ver, buenos días, algún hermanito, buenos días buen con día. todos. Bueno, Llegué un poquito tarde porque estaba haciendo despertar a algunos de los hermanitos que no están entrando. Bueno, algunos sí entraron. Bien, dice respecto al Evangelio de Jesús, el mensaje evangélico tal como lo daba el Salvador nuestro Señor Jesucristo, se basaba en las profecías, el tiempo que él declaraba cumplido. Era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe. ¿Quién es ese Mesías, príncipe? Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. 69 semanas, es decir, 483 años, la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes, Longimano. Esto está en Esdras 6, 14, 7, 1 al 9. Si ustedes quieren anotarlo, está muy bien. Entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años, llegan hasta el otoño del año 27 de la era cristiana. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Esto está en maravillosa gracia de Dios, página 2. amén, amén, hermano. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, justamente ahí está el comentario, ¿no? Respecto al tema que vamos a estudiar ahora. Del tiempo se ha cumplido el mensaje, el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo decía eso, ¿no? Vamos a leer justamente aquí
en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿no? Y vamos a contestar la pregunta que se hace aquí en la lección. Dice, ¿cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? ¿No? Entonces aquí, en forma sintética, el Señor, o en forma resumida, el Señor habla pues de digamos, tres partes, ¿no? Y vamos a verlos, hermanos, muy bien. Marcos 1, 14 y 15. Dice ahí, hermanos, después que Juan, hermanos, fue encarcelado, o sea, Juan Bautista fue encarcelado, recordemos, por Herodes, ¿no? Herodes pues lo metió a la cárcel, ¿no? Y entonces, después que fue encarcelado, ¿qué pasó, hermanos? Dice, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces el Señor Jesucristo va a Galilea y predica pues el evangelio del reino de Dios. Diciendo, entonces aquí está justamente esas tres cosas que mencionó el Señor en su prédica. Entonces dijo así, el tiempo se ha cumplido. Esa sería la primera parte, ¿no? El Señor dice a toda la gente, el tiempo se ha cumplido. Y para nosotros, cuanto más, no hace muchos años, casi 2000 años, no que el Señor Jesucristo, pues no 2000 más, que el Señor Jesús dice, no, el tiempo se ha cumplido, ¿no? Cerca de 2000, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Segundo lugar, dice el Señor en su prédica, el reino de Dios se ha acercado. Miren, hermanos, el reino de Dios se ha acercado. En tercer lugar, dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está la tercera parte, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, ya nuestro hermano Marcelino hacía el comentario del tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido. O sea, dentro del plan de Dios, hermanos, entonces hay el manejo del tiempo, del cumplimiento de las profecías, está pues siempre en las manos de Dios. Y Dios sabe los tiempos, ¿no? Y entonces vamos a ver justamente una profecía que habla de los tiempos. El tiempo cuando Jesús, el Salvador, vendría, hermanos, ¿no? Entonces, ese tiempo se está cumpliendo, pues, ¿no? Porque Él ya estaba allí, el Señor Jesucristo, para dar su vida por nosotros, ¿no? Esto vamos a verlo hoy día, hermanos. Justamente esa parte, ¿no? ¿Cómo es de eso del tiempo, ¿no? ¿Cómo es esa profecía del tiempo? Pues el reino de Dios se ha acercado, es la segunda parte. Entonces es lo que predicaba siempre, ¿no? El reino se ha acercado a ustedes, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere, hermanos? Pues a que el Señor Jesucristo, que es el máximo exponente, el que dirige, bueno, el Salvador, es Dios mismo, ¿no? Quien está en forma humana, hermanos, lo que es el Evangelio, que ya se mencionó incluso antes de la creación de este mundo, ya se tenía presente este Evangelio. Adán y Eva también, pues, ¿no? Llegaron a saber de que esta simiente, o sea, Jesucristo, simiente de la mujer, vendría, pues, ¿no? Para salvar a la humanidad. Entonces, se había acercado, ¿no? Con Jesús. Justamente ahí está en su prédica del Señor, llamando a todas las personas para que se unan, pues, ¿no? O sea, pues, sean parte del reino de Dios. Y para pertenecer a este reino de Dios, hermanos, el, el mensaje es arrepentíos y creed en el Evangelio. Pocas palabras ahí. Arrepentíos, hermanos, y creed en el Evangelio. No sé si alguien puede hacer algún comentario acerca de esta última parte, sobre todo, ¿no? O de cualquier parte, pero esta parte es importante, creo,
arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas que está diciendo aquí, arrepentíos. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento, no? ¿Qué es? Y eso es la prédica. También de Juan Bautista era este mismo mensaje, arrepentíos, decía, ¿no? Bueno, y aquí dice creer, o sea, la creencia, creer en el Evangelio, pues estas buenas noticias que hay vida eterna en Jesús, ¿no? En nuestro Hermano Señor. Justo, Sí, hermana, a ver, bueno, desde el tiempo en que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿cierto? Es que el llamado de Dios ha sido a arrepentirse. El hombre había caído, había pecado, había sido desobediente y desde entonces, cierto, el enemigo hizo mella en la humanidad y todos hemos pecado, todos, o sea, nadie puede decir yo no he pecado o yo no soy pecador, todos somos pecadores y el llamado es a arrepentirse, ¿cierto? Y creer en el Evangelio es creer en la promesa que hizo el Señor, ¿cierto? Adán y Eva sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Redentor. Entonces el llamado es a creer en ese Redentor. Y lo más lindo que dice arriba, el tiempo de Dios se ha cumplido, hermano. Aquí en una versión que tengo yo, dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Era la promesa maravillosa de Dios de que iba a venir Jesús, ¿cierto? A redimirnos. Y que Jesús, ahora, aquí dice el evangelista, ¿cierto? Jesús ya estaba llegando, estaba aquí. ¿Ah? Entonces el llamado no solamente era para ellos, es para todos nosotros. Arrepintámonos, Jesús está cerca, Jesús está a las puertas, Jesús ya está aquí. muy bien, hermana Mónica, ¿no? Sería muy bueno, hermanos, que hagan preguntas, ¿no? Entonces, pero yo pregunto, a ver, voy a hacer preguntas de aquí. ¿Qué pasaría si una persona no se arrepiente? Entonces, habría buenas noticias, habría salvación. Si una persona no se arrepiente, ¿qué pasaría si una persona no cree? No cree en esto, lo que estamos estudiando, en lo que dice la Biblia. Si no cree, ¿habrá salvación, hermanos? Entonces, son preguntas, ¿no? Que no se hacen, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no se arrepiente? Si no nos arrepentimos, si no creemos. hermano. Sí, hermano, a ver, ¿cuál sería qué Si no pasaría, se hermano arrepiente, César? si no se arrepiente es rebeldía, pues, hermano, porque Él es el soberano y frente al soberano no podemos rebelarnos, no podemos negarnos. Arrepentirse es reconocer, detallar nuestros pecados. Eso sería, hermano. Hay que Muy reconocer bien. lo que somos. Así es, sí, pues, hermanos, sí, pues, si no hay arrepentimiento, hermanos, tampoco va a haber perdón, pues, hermano. No hay reconciliación, no hay salvación. Como Dios es justo, entonces, pues, o uno va a tener que pagar por sus pecados y esa es la segunda muerte, ¿no? Ya hemos estudiado. Entonces, necesariamente, hermanos, todo ser humano, como bien lo manifestó nuestra hermana Mónica, todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos, ¿no? Es el mensaje del Señor Jesús, ¿no? Arrepentíos, para todos, pues, hermanos, ¿no? Para los que estamos aquí en esta sala también el mensaje es el mismo, ¿no? Arrepentir. Y lo otro es creer en el Evangelio. Si uno no cree, pues como dice, de forma sencilla, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree tenga pues vida eterna. Para el que cree en nuestro Señor Jesús tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. El que no cree ya está condenado, ¿no? Bueno, entonces la creencia es muy importante, hermanos. Y el creer habíamos visto de que
Hermanos, es un asunto práctico, ¿no? No es un asunto teórico nada más, ¿no? Como el diablo también cree, dice, ¿no? Pero no es práctico porque esa creencia de, de- de Lucifer, ¿no? No lo lleva pues a la acción, ¿no? No lo ha llevado a la acción de aceptar, ¿no? Lo que, depender de Dios en otras palabras. Sí, más al contrario, él eh, no cree, entonces duda, cuestiona a Dios, ¿no? Piensa que Dios es injusto y que Dios no es como se dice en la Biblia, que es amor. Bueno, pero él, antes del Evangelio, incluso que está escrito aquí en la Biblia, él ya pues ha dudado y se ha separado, pues se ha revelado. Pues. No cree, pues, no, o sea, en el fondo no cree, pero teóricamente cree. Muchos podemos decir, sí, yo creo, pero sin embargo cuestionamos las cosas de Dios y todo. El que cuestiona es porque no cree, pues, porque el que cree no cuestiona nada, sino está en acción, está avisando a otras personas, eh, porque cree, pues no. Pero el que no cree está dudando y entonces me parece que es así, ¿no? El que no, sí. A ver, ¿alguna pregunta, hermanos, de repente ahí de la creencia o no creer? Hermano Justo, buenos Sí, días. sí, hermana, buenos días. Yo tenía un libro, quise obsequiar a un joven y le dije pues para que leyera y eso le va a ayudar, ¿no? Y sabe qué me dijo, yo no voy a leerlo porque no creo en Cristo, yo solo creo en Dios. No, no, no me des, no lo voy a leer. ¿Qué va a pasar con él? Solo cree en Dios y no cree en Cristo. Gracias, hermano. Muy bien, hermanita, gracias por la pregunta, hermanos, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Cuando una persona cree solamente en Dios, dice, pero no cree en el Señor Jesucristo? Pues el Señor Jesús dijo a sus discípulos mismos, ¿no? Así, justo respondiendo esa pregunta, les dijo, ¿ustedes creen en Dios? Dijo así, ¿no? A los discípulos, crean también en mí, dice, ¿no? Crean también en mí, dice. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy a ir a preparar un lugar para ustedes y voy a volver, ¿no? Otra vez para llevarlos donde yo estoy, ¿no? Ahora, por otra parte, recuerden de Nicodemo también, ¿no? A Nicodemo también, él creía en Dios, eh, pero estaba dudando, ¿no? Seguramente, o intuía que Jesús era justamente el Mesías, el Cristo, ¿no? Que había que creer en él. Y él, pues, recibe el mensaje del Señor Jesús, ¿no? Y le dicen, bueno, si tú quieres tener la vida eterna, entonces tienes que nacer de nuevo, le dicen, ¿no? Ese nacer de nuevo, ¿qué significa, hermanos? Pues significa creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque él le ilustró de que mirando a Jesús, o sea, simbolizado por la serpiente que levantó Moisés en el desierto, los que hayan sido mordidos por la serpiente, el veneno los iba a matar, simplemente tenían que mirar la serpiente, ¿no? Mirar. Y el veneno no les causaba efecto, eso es lo que estamos estudiando, por eso hay que arrepentirse, ¿no? Nos arrepentimos mirando a Jesús, entonces hermanos, ese veneno del pecado no nos va a matar. Entonces, porque Jesús es el camino, no es la solución para el pecado, ¿no? Entonces, ya sí, los israelitas miraban esa serpiente de bronce que levantó en un palo ahí, Moisés, y no morían, pues. Así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, le dijo a Nicodemo. De tal manera, pues Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pues dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando no de mirar a Jesús, o sea, creer en Jesús,
Entonces, para no perderse, para tener vida eterna, hay que confiar en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, el mismo pueblo de Israel, hermanos, pues, propio pueblo de Dios, no creó en Jesucristo, pues. Hoy en día existe, ¿no? El pueblo judío israelita. Como pueblo han rechazado, justamente ahí está el tiempo que se ha cumplido, vamos a ver, de 70 semanas, y el tiempo que ha sido dado para el pueblo de Israel, y han rechazado completamente. Actualmente, hermanos, este pueblo judío no es cristiano, así como dice la hermana, ese joven dice, cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Eso, eso mismo ha pasado. Y hay un grupo religioso en esta tierra también que predica casa por casa también, pero no cree pues en Jesucristo como que Él es pues nuestro Dios 100% Dios y también 100% humano, ¿no? Entonces, de igual manera como los judíos, pues el que no cree, entonces Dios lo rechaza, pues no puede dar salvación al que no cree en Jesús. No hay otra forma de ser salvo, hermano, solamente a través de Jesús. Y si no cree en Jesús, está completamente perdido, sea quien sea, hermano. Si su propio pueblo, Dios ha rechazado a su propio pueblo, hermanos. Por eso dice el hermano. Señor. Sí, sí, hermano. ¿Alguna pregunta más? 17 de Juan dice lo siguiente, hermano. 17 dice lo siguiente, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice ahí. En Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente, hermano. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, tan importante, si a Dios negamos, estamos negando su palabra también, hermano. Así que ambas cosas es lo mismo, hermano. Ese es Dios y su palabra y no hay otro, hermano. Gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, ahí está, ¿no? O sea, el Evangelio se sintetiza, hermanos, en eso, en la creencia en el Señor Jesucristo, en creer. Pero es una creencia práctica que te lleva a la acción, ¿no? No es una creencia teórica, ¿no? De tener solamente el conocimiento, sino que te lleva a actuar, ¿no? La creencia en el fondo es eso, ¿no? Bueno, pero pregunten, hermanos, no, yo Hermano, estoy justo. intentando hacer entender esa palabra. Sí, hermana. Bueno, y con respecto también a lo que preguntaba la hermana, si bien es cierto, hay muchos versículos en que Jesús habla acerca de eso. A ver, voy a decir uno para que, uno de ejemplo, dice en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero no es solamente lo que se dice acerca de él, sino que lo que Dios mismo dijo. Dice en Mateo 17, del 5 al 8, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, no es solamente lo que dijeron o lo que escribieron los apóstoles inspirados también por Dios, sino lo que Dios mismo dice acerca de Cristo. Muy bien, hermanos. Ahí en la Biblia, hermanitos, pues categóricamente, lo que yo veo aquí en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 13, les voy a leer, he abierto mi Biblia aquí, hermanos, para responder esas preguntas que se hacen y son muy Antes que importantes. leas eso, hermano, antes que leas, Sí, sí, hermano. hermanos, esto el título, ¿cuál es? El Evangelio según Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, mm, mira, hay dos opciones nomás, ¿ah? Eh, el que cree y actúa como Jesús, según Jesús,
o el que cree y actúa como Satanás. Bueno, porque Satanás cree, conoce la palabra de Dios, mejor que yo, mejor que todos nosotros. Ah, y cree también. Entonces, a esas dos opciones nomás hay. Tercera opción no hay. No hay eso que la hermana preguntó en antes, ¿no? Un joven y creo en Dios. No, eso no, ese grupo no hay. Pero solamente hay dos grupos. El que, el que cree como Jesús cree y el que cree como Satanás cree. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar en cuál grupo estamos, en cuál bando estamos, hermanos, porque conocer la Biblia no es suficiente. Creer como cree, porque si no, no dirían, ¿no? Aquellos que han dicho, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, Señor, esto, hemos hecho esto, Señor. No, seguro vamos a decir, podemos estar diciendo. ¿Por qué han dicho eso, pues? ¿Por qué han dicho eso, hermanos? Se han hecho grandes milagros, grandes cosas. ¿Mm? Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar bien a fondo este asunto, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí, quería leer aquí, hermano, mire, primera de Juan 5, 11 y 12. Eso no hay que olvidarse, hermanos, hay que marcarlo en nuestra Biblia. Y dice Dios, ¿no? Ahí a través de Juan, dice. Y este es el testimonio, dice, ¿no? Que Dios nos ha dado vida eterna. Ahí está. Dios nos ha dado vida eterna, ¿no? Está bien que el joven que dice creer en Dios, está bien que todos digan creer en Dios. Y Dios es el que nos da la vida eterna. Pero la pregunta acá es, ¿cómo es esa vida eterna? ¿Dónde está esa vida eterna que nos da Dios? ¿No? Entonces, nosotros aquí estamos pues en la tierra como mortales. Estamos envejeciendo, vamos a descansar, estamos enfermos y por la enfermedad nos podemos morir o cualquier accidente puede haber, nos morimos, tenemos esa realidad. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está pues, la vida eterna, no? ¿Dónde está esa vida eterna? Y aquí dice, ¿no? El testimonio dice, ¿no? Eh, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta vida eterna, hermanos, está en nuestro Señor, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios, ¿no? Ha puesto a su Hijo Jesucristo para que el que cree en Él o lo tiene a Jesús, pues tenga vida eterna. Dice, y esta vida eterna está en su Hijo, ¿no? El 12 dice, el que tiene al Hijo, miren, el que tiene al Hijo, o sea, tiene al Señor Jesucristo, tiene la vida, o sea, la vida eterna, que tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo de Dios, ahí está la respuesta, hermanita, ¿no? Para ese joven, para todos nosotros. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, no tiene la vida. O sea, no tiene la vida eterna, o sea, lo contrario, pues es simplemente la muerte eterna. Para el ser humano, como dice ahí Raúl, hay dos cosas nada más, la vida eterna o la muerte eterna. Y todo depende, hermanos, de tener o no tener a Jesús. O sea, y es más profundo aquí, hermanos, ¿no? No, tener a Jesús, o sea, es vivir con Jesús, que nuestra vida esté dirigiendo, ¿no? Cada instante de nuestra vida esté, pues, el Señor Jesús, o que estemos unidos a Él, pues, ¿no? Como en un matrimonio, ya comentamos, ¿no? Eso de que cuando uno se casa es para que ya no sean dos, sino uno solo, pues, una sola carne, ¿no? El matrimonio es una figura también, ¿no? Para hacer entender, ¿no? De la unidad que tiene que haber el creyente con el Señor Jesús, con Dios, ¿no? Con Dios a través del Señor Jesús, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, hermanos, la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Es bien categórico, hermanos, bien categórico. Y es palabra de Dios.
Y es bien simple nomás, hermanos, ¿no? Aquí no necesita alguien ¿qué podría decir, no? Simplemente es creer, hermanos, no hacer otra cosa, ¿no? Como Abraham simplemente creyó a Dios y por esa creencia de creer en Dios, una creencia práctica, fue justificado, ¿no? Justificado significa, pues, no tener también, pues, la vida eterna, ¿no? La vida eterna. Y a través de él viene, pues, justamente la simiente que es el Señor Jesucristo. Bueno, y él es padre de la fe, Abraham, ¿no? Simplemente creer, pero una creencia práctica, pues, hermanos. Cuando uno cree, hermanos, bueno, te dice una cosa, entonces tú le haces caso, pues, o sea, lo llevas a la práctica, ¿no? Hermano, Sí, 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 hermano. va a ratificar, dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen que tiemblan. Así que, hermano, no solamente creer, sino practicarlo, vivirlo. Eso es lo interesante, hermano. Así que ahí está la respuesta, tal vez, hermano, para la hermana. Gracias, hermano. Sí, solamente, hermanos, que a veces uno se desconecta, ¿no? De la creencia, ¿no? Y entonces uno opera. Por ejemplo, los judíos, hermanos, guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son bien, como diríamos, estrictos en la observancia de los mandamientos de Dios, ¿no? Y en todo lo que en el Antiguo Testamento se hace mención también, ¿no? Pero, hermanos, simplemente el problema es que no creen en Jesús, pues, no creen en Jesús. Ellos obran, o sea, practican. ¿Quién le puede ganar a ellos? De repente, no. En la práctica, aunque lo que ellos hacen es, se dice legalismo, hermanos, ellos diezman, por ejemplo, hasta del comino, de lo más pequeñito. ¿Quién les va a ganar a ellos? Bueno, respecto, por ejemplo, a ello, Dios tiene promesas, ¿no? Para el obediente a sus mandamientos, ellos son los que manejan los bancos del mundo, son los que tienen la plata en este mundo también, ¿no? Los judíos, ¿no? Porque son fieles, pues, en el diezmo. Ese es el secreto, ¿no? Pero van a perderse, pues, por más que sean millonarios. Pues. Entonces, ellos practican los mandamientos así, legalmente. Piensa que por ese legalismo ellos pueden alcanzar salvación, pero eso es imposible. Imposible. Guardando mandamientos y no creyendo en Jesús, pues están completamente perdidos, aunque en esta tierra los beneficios de obedecer los mandamientos de Dios, pues ellos tienen esos beneficios. Y todos, no todo el que obedece a Dios es sabio, no es inteligente, pero sin Jesús, pues, hermanos, solamente para esta tierra puede tener bendiciones, pero para vivir eternamente, hermanos, se necesita creer en Jesús. Entonces, esto es importantísimo, hermanos, ¿ah? Entonces, la creencia en Jesús nos va a llevar también como consecuencia a la obediencia, ¿no? Pero no porque somos obedientes somos salvos, sino por creer en Jesús. Ese hecho de que Jesús entra a nuestra vida, es su presencia de él mismo graba, escribe en el corazón los 10 mandamientos y de hecho, pues el que cree obedece, pues no para ser salvo, sino como consecuencia, ¿no? De que realmente, pues Jesús está en su corazón. O sea, el creyente siempre va a ser desobediente, o digo, va a ser obediente también, pues automáticamente ese es un resultado muy natural, la obediencia, pero no al revés, ¿no? Al revés, sin aceptar a Jesús, yo quiero ser salvo por ser obediente, eso se llama legalismo. Es imposible ser salvo, pues hermanos, obedeciendo los 10 mandamientos y no creer en Jesús. Eso es imposible, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, el mensaje del Señor Jesús, ¿no? El tiempo se ha cumplido.
Vamos a leer ahora de la lección de esta partecita. ¿Cómo es que el tiempo se ha cumplido? Y el reino de Dios se ha acercado. O sea que está con nosotros aquí el reino de Dios, hermanos, ya. eh, y el mensaje es arrepentíos. O sea que reconocer que por nosotros mismos no vamos a poder ser salvos. Estamos separados de Dios, tenemos que reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo, ¿no? El único, ¿no? Salvador que Dios ha puesto. Y creer en el Evangelio, o sea, hay que creer en que Jesús, pues, es el Salvador, ¿no? El comentario, hermanos, y pueden después preguntar, hermanos, dice, Marcos, este Evangelio según San Marcos, Marcos, dice, ¿no? Inspirado por Dios, ¿no? Resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Sus tres partes, hermanos, son ilustradas en el siguiente cuadro. Hay un cuadrito en nuestra lección que tiene dos columnas, dice primero categoría y luego contenido. Entonces, en la categoría aquí dice profecía cronológica o de tiempo, hermanos. Es la primera parte o la primera categoría. ¿De qué está diciendo, hermano? De que el contenido, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, ¿no? Esto a través de la profecía, ¿no? Que de las 70 semanas, vamos a ver en este instante. En segundo lugar, dice el Señor Jesús, el reino de Dios está cerca. Entonces, esta es la promesa de pacto, pues, hermano, ¿no? Es la promesa de pacto. Entonces, nosotros hemos hecho pacto con el Señor, porque estamos en esta sala. Y la tercera parte dice, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Esta es la tercera parte, que es el llamado al discipulado. Qué interesante que aquí en esta parte le han puesto llamado al discipulado. Entonces, esto es importante. Una cosa es solamente ser miembro de la iglesia, ¿no? Pues, pero otra cosa es discípulo, ¿no? Discípulo es aquel que sigue las indicaciones del Señor Jesucristo, ¿no? Anda con el Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos discípulos, pues, ¿no? Discípulos. Pues el que verdaderamente cree, pues, se hace discípulo, ¿no? Del Señor. Bueno, eh, hermanos, la profecía cronológica, o sea, la profecía que habla de tiempo, hermanos, o de tiempo, ¿no? A la que Jesús se refiere, es la de las 70 semanas. Esta profecía, hermanos, está en Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, hermanos. Ahí está el tiempo, hermanos, que dice el Señor Jesús se ha cumplido. Esta profecía encuentra su cumplimiento, pues, hermanos, en el bautismo de Jesús. No, hermanos, miren, con precisión exacta, hermanos, Dios es exacto. En el momento indicado, el Señor Jesucristo es ungido, pues, ¿no? A través de su santo bautismo, el año 27 de nuestra era, ¿no, hermanos? Ahí exactamente en el tiempo que dijo el Señor Jesús, se bautizó él, fue ungido por el Espíritu Santo. No, cuando fue ungido, pues dice aquí con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Ahí está en Hechos, hermanos, 10:38. Valdría la pena, hermanos, leer estos textos bíblicos. Aquí voy a leer Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, mira lo que dice la Biblia. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? O sea que el Señor Jesucristo, hermanos, fue ungido, pues, ¿no? Con el Espíritu Santo. Por eso que el Señor Jesucristo hizo lo que hizo. Nosotros también, pues, tenemos que ser bautizados, no solamente del agua, sino del Espíritu Santo, para poder hacer las cosas
que el Señor Jesús también ha hecho, ¿no? Por eso dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Entonces, dice aquí, hermanos, esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio, como hemos leído Hechos 10:38. La asombrosa, hermanos, Hermano, profecía de las 70 semanas es ilustrada en el siguiente gráfico. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? estaba cumpliendo también Mateo 4:23, hermano. Enseñar, predicar, sanar. Es la misión del discipulado también. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, si nosotros también queremos entrar en la práctica, simplemente tenemos que mirar a Jesús, o sea, creer en Jesús y mirando a Jesús, su vida de Jesús como ser humano, como nuestro modelo, nuestro ejemplo, no nuestro hermano mayor. Entonces vemos en él tres cosas, como dijo el hermano Celso. ¿Qué hacía pues en esta tierra el Señor Jesucristo? Tres cosas, ¿no? Predicaba el Evangelio, y eso es lo que tenemos que hacer, pues predicar el Evangelio, ¿no? Compartir, que eso es lo importante, hermanos. Tenemos una vida eterna, ¿no? Entonces, por ahora, nuestro primer objetivo, ¿no? Es predicar, pues, no el Evangelio. ¿Qué más hacía el Señor Jesucristo? Entonces, el Señor Jesucristo enseñaba, pues, ¿no? Enseñaba. Entonces, también hay que enseñar, pues, ¿no? No solamente predicar, ¿no? Sino hay que enseñar cómo hay que hacerlas, como Él ha enseñado al Señor Jesús, pues, ¿no? Y tercero, sanaba, dice, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La sanidad que el Señor hacía con las personas. Entonces, nuestro objetivo, nuestro plan, pues, a todo ser humano, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, todo ser humano necesita, pues, hermanos, de que se le predique, de que se le enseñe y de que esa persona experimente esa sanidad, pues, hermanos, ¿no? No solamente física, sino espiritual. A veces uno está con problemas en la familia o no sé, en el barrio, en la sociedad, no sé, laboral. Bueno, entonces todo tiene que sanearse, esa sanidad. El Señor, por donde pasaba, era paz, hermanos, se arreglaban los problemas porque acudían a Él y hasta las enfermedades físicas también eran sanadas. Es el enemigo, Satanás, que nos pone problemas, hermanos. Entonces el Señor, pues, ante su presencia, los ángeles caídos o demonios, tenían que escapar nomás, pues, hermanos. El Señor mismo los botaba también, ¿no? Porque ellos son los que generan, ¿no? Los problemas en los seres humanos. Los tres cosas que hacía el Señor Jesucristo: predicaba, enseñaba y sanaba, pues, ¿no? Bueno, continuando ahora con el tiempo, hermanos, el Señor comienza, pues, esta labor que estamos hablando, ¿no? Primero bautizándose, el año 27 de nuestra era, se bautizó y fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces hizo toda esta labor. Para esto he venido en el templo mismo, en la sinagoga, leyendo las profecías, creo que de Isaías decía, ¿no? El Espíritu Santo está aquí. Entonces yo he sido ungido para hacer todas esas cosas. Y la gente le miraba, o sea, los judíos le miraban y decían, pues realmente él da buen testimonio, pues. Pero no podía hacer milagros, hermanos, el Señor Jesucristo con las personas que no creen. Y los que no creían justamente eran sus paisanos, pues, hermanos. No creían que Jesús era 100% Dios también, pues, hermanos, aunque estaba en forma humana. Ese es el gran problema que sucede, hermanos, la falta de fe. Bueno, aquí, hermanos, dice la asombrosa profecía, hermanos, que se dio a Daniel de las 70 semanas es ilustrada en el siguiente gráfico. Aquí está, hermanos, con este pequeño gráfico. Pueden ver la pantalla. En nuestra lección, el folleto está así. Las 70 semanas de Daniel. Aquí está la profecía, porque el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor Jesucristo. Justamente 70 semanas proféticamente, hermanos, cada día equivale pues a un año en profecías.
Entonces, 70 semanas, cada semana tiene 7 días. Si multiplicamos 70 por 7, 7 por 7, 49, le aumentamos un cero más, entonces 490 días. 70 semanas tendría 490 días. Está bien, hermanos, me corrigen ya si es que estoy mal. Entonces, ahora, 490 días. En profecía, esos días se convierten en años. Eso es lo que Dios da a su pueblo. Ahora, ¿cuándo comienza este tiempo, hermanos? Dice, desde la orden, ¿no? En este caso, ¿no? El decreto de la reconstrucción del templo de Artajerjes, en este caso así se cumple ahí, ¿no, hermanos? El 457 antes de Cristo, ahí comienza esta profecía, ¿no? Y habla ahí en esa profecía que pasaría primero 7 semanas para reconstruir, ¿no? El templo de Jerusalén. Y le aumentamos 62 semanas más, total 7 más 62 sería 69 semanas. Entonces ahí dice que el Señor Jesucristo sería ungido, o sea, se bautizaría. Y eso cae en la fecha 27 de nuestra era, después de Cristo dice 27, justo al dibujito ahí está, 27, y exactamente cae, hermanos, allí, ¿no? Se bautiza, el Señor es ungido por el Espíritu Santo. Y después de eso, hermanos, la profecía de las 70 semanas, faltaría una semana, pues 69, falta una semana para 70 semanas. Es el tiempo que se dio al pueblo de Israel. Y dice que en esta última semana, en la mitad de esa semana, hermanos, que cae el año 31, ahí dice pues que el Señor pues no prácticamente daría pues su vida, vencería, no solucionaría el problema del pecado. ¿Por qué? Porque Él paga pues no, carga nuestro pecado y paga por nuestro pecado y ya está, hermanos, con eso se solucionó el problema para todo aquel ser humano que crea pues en Dios. Y también para los que han vivido antes, como así desde Adán y Eva, que han creído ¿no? en el Cordero que es el Señor Jesucristo, ¿no? Porque desde ahí simbólicamente a Jesús se demostraba a través de un sacrificio de un corderito. Para ellos y para los que vienen después todavía, ¿no? También, ¿no? Ahí está la sangre de Cristo que limpia todo pecado, pues, o Jesús es la solución del problema. Entonces, en el año 31, el Señor Jesucristo muere, pues, en la cruz del Calvario, y al tercer día resucita, y después el Señor se fue al cielo, ¿no? Bueno, respecto al tiempo, hermanos, las 70 semanas termina, pues, el año 34 de nuestra era. Ese tiempo de 70 semanas se dio al pueblo de Israel, ¿no? Como pueblo, para que realmente sea pues el privilegiado, ¿no? Como rechazaron a Jesús, lo clavaron en la cruz y el año 34 rechazaron a Esteban, el discípulo, ¿no? El diácono Esteban, ¿no? El cristiano. Los judíos lo han apedreado, pues rechazando realmente a Dios, no aceptando a Jesús. Entonces, hasta ahí nada más 70 semanas terminó su tiempo para el pueblo de Israel. Fue rechazado ese pueblo por Dios, ¿no? Como pueblo. Individualmente, claro, un judío se puede convertir en cristiano, o sea, puede creer en Jesús, ¿no? Como lo han hecho muchos judíos se han hecho cristianos como los discípulos, ¿no? Para César. Pero como pueblo están perdidos completamente, ¿no? Ya nada tiene que ver el pueblo de Jerusalén de hoy en día que está en guerra y todo eso, ¿no? Está rechazado por Dios. Entonces ahora es la iglesia, el pueblo de Dios ahora es la iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí está el tiempo, hermanos, que se ha cumplido, se ha cumplido, ¿no? En esta profecía, un día representa un año, y eso, ¿dónde está, hermanos? En Números 14:34, Ezequiel 4:6, eso es lo que dice, ¿no? Día por año, así, en profecías es así, hermanos. Y coinciden las fechas, ¿no? La profecía comienza, repetimos, hermanos, en el año 457, como hemos visto la ilustración. Esto es 457 antes de Cristo, con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar pues la reconstrucción de Jerusalén. ¿Eso dónde está escrito? En Esdras capítulo 7, hermanos. Ahí está, hermanos. Entonces,
primeramente 69 semanas proféticas habrían de extenderse, hermanos, hasta el año 27 después de Jesucristo, como lo hemos visto en el libro. Cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio, hermanos. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después, o sea, la mitad de la última semana, pues, 3 años y medio después. Y así fue, pues, hermanos, exactamente. La terminación de la última de las 70 semanas, dice, ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado, hermanos, y el mensaje del evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles. Entonces el mensaje ya no era un privilegio de los judíos nada más, sino se da a todo el mundo, a los gentiles. Nosotros somos, pues, gentiles que somos, pues, no, como diríamos, ramas silvestres, pero hemos sido injertados, pues, no, a este pueblo que Dios tenía, ¿no? Pueblo israelita. Somos espiritualmente, pues, israelitas, ¿no? Porque las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Y no, Dios no se equivoca en eso. Pero las verdaderas ramas originales han sido cortadas, ¿no? Como hemos visto bajo esa profecía, Dios rechaza a este pueblo judío, ¿no? Así como, bueno, aquí dice, no, Esteban fue apedreado y el mensaje del evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos, ¿no? Que individualmente pueden hacerse cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? Es una pregunta, hermano, para nosotros. ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe, no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Esa es la pregunta, hermanos, final que se nos hace, hermanos. Entonces ahí está, el tiempo se ha cumplido, pues, hermanos. Si hay alguna pregunta, hermanos, háganlo ahora o algún comentario final. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida, pues, en la oración. Es que ya no hay preguntas. De repente hay alguna pregunta, hermanos, que para aclarar algo o estas mismas preguntas, hermanos. ¿Conocías esta profecía de las 70 semanas del tiempo? No. Y al conocer esta profecía, incrementa tu fe, hace que creas más en el Señor. Esas son preguntas finales. Bueno, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermano. Bueno, con respecto al último, a las últimas preguntas, yo creo que sí. De hecho, el semestre pasado también pasamos las 70 semanas, me parece, no, o el antepasado. Pero siempre estamos recordando, ¿cierto?, de cómo la profecía se ha cumplido y vemos cómo la palabra de Dios es fiel. En todo momento, ¿cierto?, lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Dios no es hombre para mentir, ¿cierto? Y es por eso que debemos confiar en Él y solamente en Él. O sea, ni siquiera en nosotros mismos, porque nosotros también, como decíamos en un comienzo, podemos tener la mejor intención, ¿cierto? Y de hacer alguna promesa al Señor, de algún compromiso, pero somos hombres débiles, ¿cierto? Pecadores, siempre estamos cayendo, pero el Señor no. Él es fiel, Él sí que nos falla. Así que vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Señor, Santo, hermano Marcelino. Antes que ore, disculpe, manita, que bueno, la lección nos aclara muy bien de que el tiempo se ha cumplido. Dios nada hace sin antes enviar a sus siervos, los santos profetas, quienes anuncian las cosas que van a sobrevenir a la tierra. Y justamente Juan cumplió la misión de anunciar, allanando el camino, preparando el terreno porque el reino de Dios se había acercado. Jesús vino, luego lo bautizó. A veces pensamos que cuando lo bautizó inmediatamente vino el Espíritu Santo. No es así. Ayer hemos leído, decía, de que Jesús al salir del agua en la orilla del río se arrodilló. Solamente cuando el Señor se arrodilló, el Padre, se escuchó la voz, el Espíritu Santo descendió como paloma, y eso dice, por amor por los que Él daría su vida, oró.
y todos escucharon, todo el pueblo creyó, porque todos escucharon. Entonces, es bueno entender que el espíritu de profecía es como un lentes de aumento o como una lupa, nos ayuda a entender mejor. Y la lección de hoy, ojalá que se esté escuchando lo que estoy participando, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro como pastor apacentará el rebaño, en sus brazos recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Todas estas profecías estaban anunciadas y el Señor Jesús las cumplió letra por letra sin que faltara nada, nada cayó al suelo de la palabra de Dios anunciada por el profeta. Esto es importante notar, subrayarlo y guardar en nuestro corazón. Amén, hermano Marcelino. Y así como las profecías en ese tiempo se cumplieron, la profecía es ahora que Cristo viene, que ya está a las puertas, y el llamado es al arrepentimiento, ¿cierto? Y acercarse a Dios, como siempre ha sido. Todos los mensajes han sido así, para que nos arrepintamos, ¿cierto? Y para que podamos ir a los pies del Señor. Vamos entonces, sí, ahora a orar, hermanitos. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, nuevamente por su palabra, porque usted permite, mi Señor, que su Santo Espíritu toque nuestros corazones y abra nuestras mentes, mi Señor, para entender su palabra. Y no solo para entenderla, mi Señor, sino para gozarnos, mi Señor, en el cumplimiento de ella. Padre bendito, ya casi todo está hecho, Padre amado. Falta ahora que usted venga, Padre amado. Faltan algunas cosas y queremos rogar, mi Señor, que podamos anhelarlas, esperarlas, con nuestro corazón dispuesto, mi Señor, buscándole y arrepintiéndonos cada día, mi Señor, porque cada día caemos, Padre. Mi Señor Santo, le queremos suplicar que usted nos perdone todo lo malo, suplicarle, mi Señor, que usted nos libre de todo mal, de toda tentación, y que nos ayude a andar en sus caminos el día de hoy, mi Dios Santo. Úsenos como instrumentos, Padre amado, para alcanzar a otras personas, mi Señor, a los que usted ha llamado, mi Señor, para el arrepentimiento también. Mi Señor Santo, le suplicamos que todo lo que hagamos en el día de hoy sea para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos, Padre bendito, sabemos que no merecemos nada. En el dulce nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana.